Bienvenidos al Evangelio según Mauricio. Y el título de este video es El don de gracia. Y para esto iniciaremos en el diccionario, donde leeremos el significado. Según el diccionario Larousse, dice que don de gracia que eleva sobrenaturalmente a las criaturas racional, favor que hace uno sin estar obligado a hecho, conceder una gracia, favor, servicio, despensa, estar en gracia cerca de uno, tener validación a su lado, atractivo que tiene ciertas personas a sus acciones y fisionomía, acciones y fisionomía. Andar con gracia. Entonces vemos que ese es el significado según el diccionario. Entonces vemos que es una garantía, una protección, un amparo, un apoyo o un favor, que es lo que tiene que ver con lo que es el don de gracia. Ahora vamos a Números, capítulo 17, verso 1. Dice así: luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, y todos los príncipes de ellos 12 varas conforme a la casa de sus padres, y escribirás en el nombre de cada uno sobre su vara. Entonces recordemos que estos príncipes de cada pueblo eran jueces. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Entonces recordemos que en el video de que vimos las características sociopolíticas del pueblo de Israel, vimos que Aarón tenía el mismo estatus que Moisés, o sea, ellos eran las dos cabezas. Y vemos que después de la partida de Moisés, el sumo sacerdocio siguió teniendo esta importancia. Y vemos que era contado como jefe de la casa de Leví, y también eran contados como el líder de los jueces. Entonces vemos que todo esto se veía en este aspecto. De verso 3. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara de Aarón y florecerá la vara del varón que yo escogiere. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. Verso 6. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso la vara delante de Jehová en el tabernáculo de testimonio. Aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo de testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces vemos que esto es don de gracias, esto es la gracia de Dios. Entonces tenemos que tener algo claro. Ya hemos hablado de el don de discernimiento, hemos hablado del don de revelación, hemos hablado del don de profecía, estamos hablando del don de gracia. Hemos hablado de más dones, en este momento no recuerdo. Tenemos que tener en cuenta que antes del Evangelio todos los dones se manifestaban. Solo había solo hay un don que es nuevo y que es propio del Evangelio, que es el don de lenguas o el hablar en lenguas angelicales. El resto de los dones todos ya se manifestaban en la época antigua, o sea, esto no es nuevo. Y todos estos dones ya se han venido dando desde el principio de los tiempos. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta como primer tema. Ahora vamos a Mateo. Mateo capítulo 10, verso 5.
Mateo capítulo 10, verso 5, y dice así: y estos dos envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino gentiles no vayáis, y en camino de samaritanos no entréis. Entonces vemos que aquí el Señor Jesucristo le dio órdenes a ellos con respecto a que no fueran a gentiles ni a samaritanos. Entonces la gracia de Dios estaba sobre ellos, respaldándolos con misericordia para la predicación del Evangelio, pero no podían traspasar estos preceptos porque si no la gracia de Dios no iba a estar sobre ellos. Verso 6: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos. Entonces esto era lo que hacían ellos por gracia de Dios: sanar enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces esto era gracia, era don de gracia, manifestación de Dios, misericordia de Dios. Entonces vemos cómo ese don también era cobijado con respecto al poder de Dios. Verso 9: no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alhajas para el camino, o alforjas, mejor, de alforjas para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién de allá es digno, y posad allí hasta que salgáis. Entonces vemos allí cómo aquí se ve claramente la gracia de Dios, el don de gracia, con respecto a la manifestación de Dios y a la voluntad de Dios para con ellos y para con su palabra. Verso 13: y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Entonces esta es la explicación de por qué el Señor les dijo a ellos que con gentiles no fuera y que con samaritanos les predicara. ¿Por qué? Verso 13 otra vez: y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Por qué? Porque ahí en ese momento era el Señor Jesucristo, estaba predicando y estaba efectuando el nuevo pacto, y estaba iniciándose esta predicación, y debía ir primero a las ovejas perdidas de Israel, o debía ser predicado a los israelitas, debía ser predicado a los judíos primeramente. Entonces por esto fue esto. Vamos a Génesis, porque esta gracia ya la hemos visto. Verso 39, verso 2 al 5, dice así: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, o la gracia de Dios estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo en su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Entonces vemos aquí la manifestación de Dios, o la gracia de Dios repartida a su pueblo. Verso 21 dice así: pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, o su gracia, o su don de gracia, y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban a cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces vemos aquí todo este hecho del don de gracia, de cómo Dios extiende
misericordia y respaldo. Vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, verso 21. Dice así: pero yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Entonces vemos como esta manifestación del don de gracia. Ya tenemos más claro esto. Vamos a Hechos. Hechos capítulo 6, verso 8. Hechos capítulo 6, verso 8 dice así: y Esteban, lleno de gracia, del don de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces vemos que esta es la manifestación de la gracia o el respaldo de Dios o la manifestación de Dios. Y esto es lo que consiste el don de gracia, que es esa garantía, esa protección, ese amparo, ese apoyo, ese favor de Dios. Y se manifiesta, como lo leímos, con las personas que son aptas, como decía el Señor Jesucristo, que si las personas eran aptas, vuestra paz iría con ellos, y si no, se regresaría a vosotros. Y esto es lo que tiene que ver con el don de gracia. Y hasta aquí este video. Muchas gracias.